Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 15. El punto de ruptura. La pesada puerta del despacho de Dumbledore se cerró con un golpe sordo, dejando a Harry solo con el eco del silencio de su mundo destrozado. Se quedó paralizado un instante, mirando fijamente el lugar donde su padre, acababa de estar, con el peso de 16 años de mentiras oprimiendo su pecho como una fuerza física. Demetri Malfoy. Ese era su verdadero nombre. No Harry Potter, el niño que vivió, el elegido. Solo Demetri. Un niño que se suponía que había muerto al nacer, cuya tumba estaba vacía, cuya existencia entera había sido borrada y reemplazada por una mentira cuidadosamente construida. De repente, la habitación se sintió demasiado pequeña. Las paredes lo oprimían. Harry, no, Demetri, se tambaleó hacia atrás hasta que sus hombros chocaron contra la puerta. Respiraba entrecortadamente. Le temblaban las manos, tan violentamente que tuvo que apretarlas en puños para detenerlo. 16 años de planificación. Las palabras de Dumbledore resonaron en su mente como un toque de difuntos. Desde la noche en que murieron tus padres. Toda tu vida. Cada cumpleaños pasado solo en su armario. Cada mañana de Navidad viendo a Dudley abrir montones de regalos sin recibir nada. Cada paliza, cada noche de hambre, cada momento en que se creyó indeseado y no querido. Todo había sido orquestado. Planeado. Necesario para el bien común. No, susurró a la oficina vacía, con la voz entrecortada. No, no, no. Se apartó de la puerta y empezó a caminar de un lado a otro, con movimientos espasmódicos y desesperados. Su mente repasaba a toda velocidad cada recuerdo, cada interacción con Dumbledore, buscando señales que debería haber visto. Las miradas cómplices, las palabras cautelosas, la forma en que el director siempre parecía aparecer justo cuando Harry necesitaba guía. Guía que siempre lo había llevado exactamente a donde Dumbledore quería que fuera. Los Dursley no habían elegido abusar de él solo por crueldad. Se lo habían permitido. Alentados, quizás, por un director que necesitaba que Harry se doblegara lo suficiente como para estar dispuesto a morir cuando llegara el momento. Confíe en ti, dijo Harry en voz alta, y su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Confíe, agarró el objeto más cercano, un delicado instrumento de plata sobre el escritorio de Dumbledore, y lo lanzó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared de piedra con un satisfactorio estruendo, y de repente Harry no pudo detenerse. Barrió el escritorio con el brazo, haciendo volar papeles, plumas y más instrumentos. Los retratos de las paredes empezaron a murmurar y a gritar alarmados, pero Harry los ignoró. «Cállate», les gritó, y ellos guardaron silencio, encogidos en sus cuerpos. Se hundió en la silla de Dumbledore, hundiendo la cara entre las manos. El vínculo con Draco vibraba de emoción, confusión, ira, dolor y, en el fondo, una necesidad desesperada de conexión. Pero ni siquiera saber que su hermano sentía la misma angustia lo mejoraba. De hecho, lo empeoraba, porque Draco también sufría, y todo era culpa de Harry por ser el gemelo equivocado, el que debería haber muerto. No. La idea lo impactó como un rayo. Eso no estaba bien. Lucius no lo había elegido para morir, lo había elegido para vivir. Para estar escondido, protegido, a salvo de Voldemort. El hecho de que Dumbledore hubiera convertido esa protección en abuso no cambió las intenciones de sus padres. Sus padres. Lucius y Narcissa Malfoy eran sus padres. Quienes criaron a Draco, quienes le dieron todo lo que Harry había negado, quienes pasaron 16 años creyendo que su otro hijo estaba muerto. Estaban vivos y lo querían de vuelta. ¿Pero los quería? La pregunta lo sorprendió por su claridad. Después de todo, después de toda una vida soñando con padres que lo amaran, lo protegieran, lo desearan, ahora que estaban allí, no estaba seguro. Eran desconocidos. Peor que desconocidos. Eran mortífagos. Habían servido a Voldemort, el hombre que intentó matarlo, que asesinó a los Potter. ¿Cómo podía aceptarlo y seguir adelante? Y sin embargo, la mirada de Lucius al enterarse de los Dursley. La rabia, la furia protectora que irradiaba de él. No había sido fingida. Había sido el amor de un padre, 16 años tarde, pero real. A Harry le dolía la cabeza, sus pensamientos daban vueltas sin fin que solo lo llevaban de vuelta al dolor. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesito a mis amigos. El pensamiento llegó de repente, desesperado y doloroso. Ron y Hermione. Ellos lo entenderían. Sabrían qué hacer. Siempre lo habían sabido. ¿Pero qué podía decirles? ¿Que todo lo que sabían de él era mentira?
¿Que ya ni siquiera era Harry Potter? ¿Que su mejor amigo había sido una ilusión creada por poderosos hechizos y mantenida por el hombre en quien todos habían confiado más? Harry se levantó de la silla, con la decisión tomada. No podía quedarse allí, no podía sentarse en esa oficina rodeado de los restos de las manipulaciones de Dumbledore. Necesitaba moverse, pensar, averiguar qué venía después. Los pasillos de Hogwarts se sentían diferentes de alguna manera mientras regresaba a la sala de los menesteres. Más familiares y, a la vez, más extraños que nunca. Estos pasillos habían sido su santuario, el primer lugar donde se había sentido como en casa. Pero ahora se preguntaba cuánto de eso había sido real y cuánto había sido cuidadosamente construido para conectar con el colegio, con Dumbledore, con su papel como el niño que sobrevivió. La sala de los menesteres se materializó al acercarse, configurada exactamente como la había dejado. Una cómoda sala de estar con chimenea, estanterías y una cama donde había estado durmiendo desde su transformación. Su santuario. Su prisión. Se desplomó en el sofá, mirando fijamente las brasas moribundas del fuego. El silencio era sofocante, roto solo por el ocasional crujido y siseo de los leños. Estaba solo. Completamente solo, como nunca antes. Incluso en sus peores momentos con los Dursley, se había aferrado a la identidad de Harry Potter. Ahora, incluso eso había desaparecido. Los minutos transcurrían lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Harry se encontró de pie, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. Su estrés aumentaba con cada paso, con cada respiración, hasta que sintió que iba a explotar de la presión. ¿Dónde estaba Draco? Su hermano había dicho que se quedaría unos días, pero Harry no lo había visto desde que salieron de la oficina de Dumbledore hacía horas. ¿Estaba evitando a Harry? ¿Se arrepentía de la conexión que habían formado? Quizás ahora que la verdad había salido a la luz, Draco se dio cuenta de que no quería un hermano que trajera tantos problemas, tanto peligro. La idea le provocó una punzada de pánico en el pecho. No podía perder a Draco. No ahora. No cuando su hermano era la única persona que realmente entendía por lo que estaba pasando. Pero quizá fue egoísta. Quizá Draco merecía algo mejor que un hermano condenado a muerte, que solo trajo problemas y dolor a quienes lo rodeaban. Basta, dijo Harry en voz alta, y su voz resonó en las paredes. Basta, pero no podía parar. Los pensamientos seguían llegando, más rápidos y crueles a cada instante. 16 años de condicionamiento, de que le dijeran que no valía nada, que no le querían, que era una carga. Todo volvía a inundarlo con renovada fuerza. Porque ahora sabía que no era solo la crueldad de los Dursley. Era el plan de Dumbledore. Había sido diseñado para sentirse así. La rabia lo golpeó como una fuerza física, repentina y abrumadora. Harry dejó escapar un grito de furia sin palabras, y su magia explotó, rompiendo cada cristal de la habitación. Los espejos, las ventanas, incluso los delicados adornos de cristal de la repisa de la chimenea, todo quedó reducido a fragmentos brillantes en el suelo. Ya terminé. Gritó a la habitación vacía. Ya terminé con todo. Estaba harto de esconderse. Harto de preocuparse por el secreto y la protección, y de mantener a todos a salvo mientras él sufría en silencio. Harto de dejar que otros decidieran sobre su vida, su identidad y su futuro. Si Dumbledore quería tratarlo como un arma, bien. Si sus padres biológicos querían reclamarlo ahora, después de 16 años, bien. Si sus amigos no soportaban la verdad sobre quién era realmente, bien. Pero ya no quería seguir escondiéndose en esa habitación como si fuera un secreto sucio. Harry se dirigió a la puerta, la abrió de golpe y salió al pasillo. No le importaba quién lo viera. No le importaba si alguien notaba que se parecía exactamente a Draco Malfoy. No le importaba nada más que la imperiosa necesidad de hacer algo, de tomar el control de al menos un pequeño aspecto de su vida. El gran comedor estaba abarrotado de gente cenando cuando Harry llegó. Los estudiantes estaban sentados en las mesas de sus respectivas casas, charlando, riendo y viviendo sus vidas normales y sencillas. El sonido de sus voces, tan común y apacible, solo avivó su ira. Sin dudarlo, Harry se dirigió directamente a la mesa de Slytherin. Varias cabezas se giraron al acercarse, y sintió sus miradas sobre él, pero las ignoró a todas. «Draco», gritó preocupada la voz de Pansy Parkinson. «¿Dónde has estado? Te perdiste pociones esta tarde», y el profesor Snape me preguntó. Harry pasó junto a ella sin decir palabra, con la mandíbula apretada. No podía arriesgarse a hablar, no podía confiar en sí mismo para no gritarle o decir algo que lo delatara. «Oye, Malfoy», retumbó la voz ronca de Crabbe desde más lejos en la mesa. «¿A dónde te metiste antes?» «Goyle y yo te buscábamos». Harry ni siquiera los miró.
Cogió un plato y apiló comida con movimientos bruscos y agresivos. Roast beef, patatas, verduras, le daba igual lo que comiera. Solo necesitaba sustento, combustible para seguir funcionando mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Draco, ¿qué pasa? Intentó Pansy de nuevo, con la voz más suave, genuinamente preocupada. Estás actuando raro. ¿Te sientes bien? Por un instante, la determinación de Harry flaqueó. Pansy parecía tan preocupada, tan cariñosa. No eran sus amigos, pero se preocupaban por Draco y, por extensión, se preocupaban por él en ese momento. Sería tan fácil quedarse sentado, fingir que todo era normal, perderse en su dinámica familiar. Pero no podía. No lo haría. Estaba demasiado furioso, demasiado irritado, demasiado desesperado para mantener la fachada cuidadosa que requería guardar su secreto. Harry agarró su plato y se giró para irse, pero no sin antes ver la mesa de Gryffindor. Hermione lo miraba con evidente preocupación, con sus ojos marrones abiertos y llenos de interrogación. ¿Sabía que algo andaba mal? Claro que sí. Lo conocía mejor que casi nadie. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Harry la vio levantarse de su asiento, probablemente con la intención de seguirlo o intentar hablar con él. Negó con la cabeza casi imperceptiblemente y apartó la mirada, acelerando el paso hacia la salida. No podía lidiar con Hermione en ese momento. No podía lidiar con sus preguntas, su lógica y sus intentos de encontrarle sentido a todo. Solo necesitaba estar solo con su ira, su comida y su destrozada identidad. El aire de la tarde era gélido mientras Harry salía del castillo. La nieve había empezado a caer de nuevo, copos ligeros que se derretían al rozar su piel. Debería haberse puesto una capa, pero no le importó. El frío le sentaba bien, a juego con el hielo que se había asentado en su pecho. Encontró un lugar apartado cerca de la muralla del castillo, lo suficientemente lejos de las entradas principales como para evitar el paso de peatones. La piedra se congelaba contra su espalda al desplomarse, pero Harry apenas lo notó. Comió mecánicamente, sin apenas saborear la comida, con la mente aún dándole vueltas a todo lo sucedido. 16 años. La cifra seguía resonando en su cabeza. 16 años de mentiras, de manipulación, de sufrimiento cuidadosamente orquestado. ¿Cuántas veces se había sentado Dumbledore frente a él, impartiéndole sabiduría y guía, sabiendo todo el tiempo que Harry estaba siendo preparado para la masacre? La comida se convirtió en ceniza en su boca. Harry apartó el plato y apoyó la cabeza contra la fría piedra, cerrando los ojos. Deseó un hechizo de calor, una capa gruesa, cualquier cosa que ahuyentara el frío que parecía haberse instalado para siempre en sus huesos. Como convocado por sus pensamientos, sintió una cálida presencia sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera procesar lo sucedido, unas manos ásperas lo agarraron, lo levantaron y lo estrellaron contra la muralla del castillo. Es hora de respuestas, Malfoy. Los ojos de Harry se abrieron de golpe y se encontró con el rostro pecoso de Ron Weasley a centímetros del suyo, con una expresión de furia que Harry nunca había visto. La varita de Ron presionaba firmemente contra el cuello de Harry, su agarre sobre la túnica era implacable. Ron, ¿qué estás? Cállate, gruñó Ron, apretando la varita con más fuerza contra el cuello de Harry. Hermione me contó lo que le dijiste. Me contó cómo afirmaste que Harry ahora es tu hermano. ¿Qué clase de juego? A Harry se le encogió el corazón. Claro, Ron lo vería parecido a Draco y asumiría lo peor. Pero con la varita en la garganta, Harry apenas podía respirar, y mucho menos hablar. Conozco, Malfoy. Sé de lo que eres capaz. Estás jugando con ella, ¿verdad? Juegas con sus emociones porque te parece gracioso. Harry lleva. ¿De verdad creías que me creería que está enfermo? No soy idiota. Estoy harto de que me Ron, por favor. La magia de Ron se encendió, y Harry sintió su peligrosidad, apenas controlada. Sé que eres un completo imbécil, pero esto es peor que cualquier cosa que hayas hecho. Te estás aprovechando de la bondad de Hermione, de su lealtad a Harry. La has hechizado, ¿verdad? ¿La has hecho creer tus mentiras? Harry forcejeó con Ron, intentando conseguir espacio suficiente para hablar, para explicar. Pero Ron era más fuerte de lo que parecía, y la varita en su garganta hacía peligroso cualquier movimiento brusco. ¿Harry? Preguntó Ron, alzando la voz. ¿Qué has hecho con él? Sé que has hecho algo. Harry jamás desaparecería sin decirnos nada. Nunca nos abandonaría por las palabras. Impactaron a Harry como golpes físicos. La fe de Ron en él, su absoluta certeza de que Harry Potter jamás elegiría a Draco Malfoy por encima de sus mejores amigos, era conmovedor y desgarrador a la vez. Porque en la mente de Ron, Harry estaba eligiendo.
Los estaba abandonando por el enemigo. Le mientes a Hermione en la cara, continuó Ron, perdiendo aún más el control. Manipulas su dolor, su preocupación por Harry. Le haces creer, de alguna manera tú y Harry están conectados, que de verdad te importa. Es enfermizo, Malfoy. Es lo más. Harry intentó hablar de nuevo, pero la varita de Ron lo presionó con más fuerza, cortándole el aire. El pánico empezó a apoderarse de él al darse cuenta de lo perdido que estaba Ron, del dolor y la traición que lo llevaban a ese punto. Debería haberlo visto antes, murmuró Ron, casi para sí mismo. Debería haber sabido que tramabas algo cuando Hermione empezó a defenderte, a decir que habías cambiado. Nadie cambia tanto, tan rápido. Ron, Harry logró jadear, pero era demasiado bajo, demasiado débil. Y ahora te haces pasar por su amigo, su hermano, para despistarnos. Bueno, se acabó, Malfoy. Ron, para. La voz de Hermione resonó por el patio, aguda y desesperada. Harry la vio correr hacia ellos, con la varita desenvainada y el pelo ondeando tras ella. Pero Ron no pareció oírla. Algo se había roto en su interior, un último hilo de control. Su rostro se contorsionó de rabia y dolor, y Harry vio el momento exacto en que su antiguo mejor amigo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Crucio. La maldición imperdonable golpeó a Harry como un rayo de fuego líquido. Cada nervio de su cuerpo gritó mientras se desplomaba en el suelo, arqueando la espalda mientras oleadas de agonía lo recorrían. Era vagamente consciente de su propia voz, ronca y desgarrada, mientras gritaba. El dolor pareció durar una eternidad, aunque solo pudieron haber sido segundos. Cuando finalmente cesó, Harry yacía jadeando sobre la fría piedra, con todo el cuerpo temblando por las réplicas. A través de su visión borrosa, pudo ver a Ron de pie junto a él, con la varita aún en alto, con aspecto sorprendido por lo que había hecho, pero sin arrepentirse. Expelliarmus. La voz de Hermione sonó aguda y furiosa, pero Ron desvió su hechizo con facilidad practicada. Su entrenamiento era evidente incluso en su estado emocional. Atrás, Hermione, le advirtió, sin apartar la vista de Harry. Sea cual sea el hechizo que te haya lanzado. Tienes que escucharme. Todo lo que te dije es verdad. Harry y Draco son gemelos. Lo descubrieron por las pociones, ellos. No, dijo Ron con firmeza, levantando la mano libre para protegerse. No, Hermione. Estás bajo un fuerte hechizo. Uno muy fuerte. La Hermione que conozco creería semejante estupidez. Jamás lo elegiría a él antes que a Harry. La voz de Hermione se quebró de desesperación. Ron, por favor, míralo. Míralo de verdad. Es Harry. Pero Ron estaba insensible. Su dolor y su traición lo habían consumido, transformando su corazón, normalmente leal, en algo oscuro y peligroso. Harry lo veía en sus ojos. La convicción absoluta de que estaba protegiendo a Hermione de un terrible engaño, de que la estaba salvando del enemigo que, de alguna manera, la había corrompido. El sonido de pasos que se acercaban rápidamente resonó en los muros del castillo, y de repente Draco apareció, con el rostro pálido enrojecido por el esfuerzo y la alarma. Observó la escena de un vistazo. Harry retorciéndose en el suelo, Ron de pie junto a él con la varita en alto, Hermione suplicando desesperadamente, y su expresión se endureció hasta adquirir una expresión mortal. Aléjate de él, gruñó Draco, mientras su propia varita aparecía en su mano con fluida gracia. Ron se quedó boquiabierto mientras miraba a Draco, completamente atónito. La mano que sostenía su varita temblaba mientras sus ojos se movían rápidamente entre los dos rostros idénticos. Su mente, claramente, luchaba por procesar lo que veía. Susurró Ron, con la voz apenas audible. ¿Ay? ¿Qué? Ver a los gemelos juntos pareció romper algo en la comprensión de la realidad de Ron. Por un instante, se quedó paralizado, con la varita baja, mientras intentaba comprender lo imposible. No tienes ni idea de a qué te enfrentas, Weasley. Esto no es un juego, respondió Draco en voz baja y amenazante. Baja la varita y aléjate de mi hermano. ¿Tu hermano? Ron rió con dureza. Claro. Tira del otro. Pero entonces su entrenamiento entró en acción. No un entrenamiento especial, sino años de lucha contra magos oscuros junto a Harry y Hermione. Su varita se alzó de golpe, cubriendo a ambos chicos mientras su expresión se endurecía con renovada determinación. No sé qué clase de truco es este, dijo Ron con voz temblorosa pero firme. Multijugos, o alguna otra. Lo que siguió fue un rápido intercambio de hechizos que Harry apenas pudo seguir con su visión nublada por el dolor. Draco y Ron se batieron en duelo con una ferocidad que revelaba años de odio acumulado, y su magia crepitaba en el aire con brillantes destellos de luz.
Draco era hábil, pero Ron contaba con la ventaja de una furia desesperada y años de experiencia luchando junto a Harry. El duelo podría haber durado más, de no ser por la desesperada táctica de Draco. En lugar de intentar desarmar a Ron, se abalanzó sobre el pelirrojo, aceptando un aturdidor en el hombro a cambio de arrebatarle la varita. Ambos chicos cayeron al suelo en una maraña de extremidades, pero Draco se recuperó primero, agarrando la varita de Ron y poniéndose de pie. «Idiota», jadeó Draco, apuntando a Ron con su varita mientras la suya apuntaba a la aturdida pelirroja. «Maldito. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?» No se defendió de una maldición imperdonable porque no soportaba la idea de hacerte daño. Ron los miró con confusión y creciente horror, aún sin comprender. Harry se incorporó con dificultad apoyándose en los codos, con el cuerpo aún temblando por las secuelas del crucio. «No quería hacerte daño, Ron», dijo Harry con voz ronca pero firme. «Sé que me defendías, que defendías a Harry. Que protegías a Hermione. Pero todo lo que te dijo es verdad. No soy Draco. Soy Harry. Sé que no quieres creerlo. Pero ahora lo ves, ¿nos ves?» Harry miró a Draco para enfatizar, y los ojos de Ron siguieron el gesto, captando la imposible visión de dos Malfoy idénticos frente a él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pero la expresión de Ron permaneció escéptica, incrédula. Harry comprendió que las palabras por sí solas no serían suficientes. Ron se había convencido tan completamente de que todo era un elaborado engaño que ninguna explicación lo convencería. Con un esfuerzo tremendo, Harry se puso de pie, tambaleándose ligeramente mientras el mundo giraba a su alrededor. Draco intentó estabilizarlo, pero Harry le hizo un gesto para que se callara. Era algo que tenía que hacer él mismo. Harry sacó su propia varita de su túnica, la misma que había decidido no usar contra su mejor amigo, incluso cuando Ron lo torturaba con una maldición imperdonable. El acebo y la pluma de Fénix, tan familiares, se sentían cálidos en su palma. Ron se quedó boquiabierto mientras miraba a los gemelos, y su seguridad finalmente se quebró. Pero Harry vio que aún no estaba convencido. Draco tenía razón. Solo había una manera de demostrar su identidad sin lugar a dudas. «Espero que esto te haga creer que soy yo», dijo Harry suavemente, levantando su varita. Expecto Patronum, el ciervo plateado surgió de su varita en un estallido de cálida luz, tan hermoso y elegante como siempre. Brincó por el patio un momento antes de volver al lado de Harry, acurrucándose contra él con un cariño etéreo. El efecto en Ron fue inmediato y devastador. Se quedó pálido mientras miraba al ciervo. El Patronus que los había guiado en más de una ocasión, el guardián plateado que solo Harry Potter podía crear. «¿Harry?» La voz de Ron era apenas un susurro, entrecortada e incrédula. Harry dejó que el Patronus se desvaneciera y extendió ligeramente los brazos, un gesto de apertura y vulnerabilidad que le costó todo lo que le quedaba. «Porque no hay nada más que pueda hacer para demostrártelo», dijo simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ron se quedó paralizado, con la mirada fija entre Harry y Draco, y su mente, claramente, luchaba por procesar lo que veía. Hermione permaneció a unos pasos de distancia, con el rostro surcado de lágrimas y la varita bajada, pero aún agarrada con fuerza en su mano temblorosa. Y allí estaban. Las líneas de batalla, no marcadas por la casa ni la amistad, sino por la familia y la aceptación. De un lado estaban Ron y Hermione, los amigos que habían conocido a Harry Potter pero que luchaban por aceptar a Demetri Malfoy. Del otro lado estaban Harry y Draco, gemelos unidos por la sangre, el trauma y el peso compartido de una verdad imposible. Harry sintió la división como un dolor físico en el pecho, peor que cualquier crucio. La traición fue más profunda de lo que esperaba. Ron había usado una maldición imperdonable contra él. Ron, el leal y protector Ron, lo había torturado sin dudarlo, convencido de que hacía lo correcto. ¿Cómo podrían recuperarse de eso? ¿Cómo podría Harry volver a ver a su mejor amigo de la misma manera, sabiendo que Ron era capaz de lanzar un crucio cuando se le presionaba hasta el límite? ¿Cómo podría Ron perdonarse alguna vez por torturar a la persona que había intentado proteger? La confianza entre ellos se sentía destrozada sin remedio. Harry siempre había sabido que Ron tenía mal carácter, siempre había sabido que su amigo podía ser celoso y enfadarse fácilmente. Pero esto era algo completamente distinto. Era una línea cruzada que no podía desviarse. «Vamos», dijo Draco en voz baja, poniendo una mano suave sobre el hombro de Harry. «Vámonos». Harry asintió, desconfiando de su voz. Miró por última vez a Ron y a Hermione. Ron seguía con la mirada fija en la conmoción y el horror creciente por lo que había hecho, Hermione con lágrimas corriendo por su rostro, y luego se dio la vuelta.
Mientras caminaban de vuelta al castillo, Harry no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo fundamental se había roto esa noche. Algo que quizá nunca se repararía. Había ganado un hermano, pero ¿a qué precio? ¿Había perdido a sus mejores amigos en el proceso? El aire frío de la noche le mordió la piel, pero no era nada comparado con el frío que se había instalado en su corazón. Capítulo 16. La elección. El silencio en la sala de los menesteres se sentía diferente ahora, más denso, más definitivo. Harry estaba encorvado en el borde de la cama, con el cuerpo aún temblando por las secuelas de la maldición Cruciatus. Cada músculo le dolía con un dolor profundo, tan profundo que le dificultaba incluso respirar. Le temblaban las manos mientras intentaba estabilizarse. La agonía fantasmal aún crepitaba en su sistema nervioso como un rayo atrapado bajo su piel. Draco caminaba frenéticamente cerca de la chimenea, con sus idénticos rasgos contraídos por la preocupación y la rabia apenas contenida. «Tenemos que llevarte con Pomfrey», dijo por tercera vez, con la voz tensa por la ansiedad. «Harry, estás temblando. La maldición, Merlín sabe el daño que ha causado. Necesitas atención médica». «No». La voz de Harry salió más áspera de lo que pretendía, tensa por los gritos que no recordaba haber dado. «Es demasiado arriesgado. Si hace preguntas. No me importa el riesgo». Draco se dio la vuelta, con sus ojos plateados encendidos. «Mírate. Apenas puedes mantenerte erguido». «Ese de Weasley», se interrumpió, pasándose una mano por el pelo, agitado. «Al menos déjame traerte algo para el dolor. Una simple poción curativa. Puedo con ello». Harry se obligó a enderezarse, aunque el movimiento le provocó nuevas oleadas de dolor. Ya, está empezando a desaparecer. Era mentira, y ambos lo sabían. La maldición Cruciatus dejaba heridas más profundas que la carne, cicatrices que perduraban en la mente y el alma mucho después de que la agonía física remitiera. Pero Harry no soportaba la idea de tener que explicarle lo que le había sucedido a Pomfrey, tanto si creía que era Draco como si no. Draco dejó de pasearse y lo miró fijamente. «Entonces se lo contamos a Dumbledore. Esto no puede quedar sin denunciar, Harry. Se usó una maldición imperdonable en los terrenos de Hogwarts. Contra ti». Harry soltó una risa amarga que se convirtió en una mueca de dolor al protestar sus costillas. «Estoy seguro de que ya lo sabe. Y aunque no lo sepa, ¿qué va a demostrar que se lo diga?» Ron pensó que las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una maldición. El rostro de Draco se ensombreció de incredulidad. «¿Lo estás defendiendo?» La pregunta salió apenas un susurro, pero la incredulidad en la voz de Draco era ensordecedora. «No». Harry negó con la cabeza lentamente, con cada movimiento cuidadoso y deliberado. «Estoy afirmando un hecho. Creía que tenía a Hermione bajo un hechizo, una maldición. Estaba intentando. Maldecido a Granger. Pero, sea como sea, no tiene derecho a lanzar una maldición imperdonable a ningún estudiante. Ninguno. No hay justificación para lo que hizo. Él no sabía», empezó Harry débilmente, pero la protesta murió en sus labios. Incluso él pudo oír lo hueca que sonaba. «Deberías estar enojado», susurró Draco, y Harry sintió la furia que irradiaba su gemelo como el calor de una hoguera. «Deberías estar», dijo Harry con tristeza, y el dolor en su voz no tenía nada que ver con sus heridas físicas. La traición hirió más profundamente que cualquier maldición, el saber que Ron, su mejor amigo, su hermano en todo menos en la sangre, había sido capaz de tanta crueldad. «Estoy furioso, Draco. Es solo que, también estoy cansado». Draco pareció desanimarse ante el tono de Harry. La rabia en sus ojos se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la angustia. Ahora podía verlo. La forma en que los hombros de Harry se curvaban hacia adentro como si intentara protegerse de más golpes, la cautela con la que se mantenía para minimizar el dolor, el agotamiento que iba mucho más allá de la fatiga física. El silencio se prolongó de nuevo entre ellos, roto solo por el suave crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Harry. Fue Draco quien finalmente habló, con la voz cargada de reticencia. «Debería irme. Me están esperando», dijo de repente, con las palabras a punto de salir de su garganta. «Mis padres me esperan este fin de semana». Pero después de todo lo que pasó esta noche, después de lo que hizo Weasley, se giró para mirar a Harry, con sus rasgos idénticos deformados por la preocupación. «No puedo dejarte aquí solo. Ahora no». Harry levantó la vista de donde se había estado mirando las manos. Unas manos idénticas a las de Draco, con sus largos dedos y su piel pálida. «Tienes que irte, Draco. Necesitan saber lo de esta noche por ti, no por una lechuza del ministerio ni por la explicación cuidadosamente elaborada de Dumbledore».
ven conmigo. Las palabras salieron de la boca de Draco con una urgencia desesperada. Por favor, Harry. Solo, ven a la mansión. Conócelos como es debido. Hazles ver que eres real, que estás a salvo. Después de 16 años pensando en ti, preguntándome por ti, ¿no crees que se lo merecen? La invitación flotaba entre ellos, tentadora y aterradora a partes iguales. Harry se había estado preguntando cómo serían Lucius y Narcisa Malfoy como padres, si realmente lo aceptarían o si su oferta nacía de la culpa y la obligación, más que del amor. Pero cada vez que intentaba imaginarse en la mansión Malfoy, rodeado de retratos de antepasados que nunca había conocido y de un lujo que nunca había experimentado, el pánico se apoderaba de su pecho. No puedo, dijo Harry en voz baja. Todavía no. Necesito tiempo para pensar, para averiguar qué sigue. Y tú necesitas tiempo a solas con ellos, para explicarles todo lo que ha pasado, para prepararlos para lo que yo decida. Draco apretó la mandíbula. ¿Lo que decidas? ¿Qué quieres decir con eso? Pero Harry no respondió. No podía, no cuando sus pensamientos seguían tan confusos e inciertos. En cambio, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el terreno donde Ron lo había torturado hacía apenas unas horas. Vete, dijo en voz baja. Estaré bien. Hermione me cuidará. ¿Lo hará? La voz de Draco tenía un matiz de escepticismo. Después de lo que hizo su Weasley. Después de verlo usar una imperdonable contigo sin mover un dedo para detenerlo hasta que fue demasiado tarde. Las palabras impactaron a Harry como un puñetazo, pues reflejaban sus propias dudas. Hermione se había horrorizado ante las acciones de Ron, había intentado hacerle entrar en razón, pero no había actuado con la suficiente rapidez. Dudó, y en esa vacilación, Harry había sufrido. Ella estaba en shock, dijo Harry, aunque la defensa le pareció hueca incluso a él mismo. Draco emitió un sonido de disgusto. Estaba eligiendo bando. ¿Y eligió eso no es justo? Draco se acercó a él, junto a la ventana. Conoce a Weasley desde hace años. Ha visto su temperamento, sus celos, su tendencia a arremeter cuando se siente amenazado. Debería haber esperado este tipo de represalia. Harry quiso discutir, defender las acciones de Hermione, pero no le salían las palabras. Porque una parte de él, una parte que no quería reconocer, estaba de acuerdo con Draco. Hermione debería haber sabido cómo reaccionaría Ron. Debería haber sido más cuidadosa, más protectora de su secreto. Debería quedarme, repitió Draco, con la voz más baja. Deja que padre venga si quieres respuestas. No te dejaré solo con todo esto. Tienes que irte, repitió Harry, girándose para encontrarse con la mirada preocupada de su hermano. Ellos también son tus padres, Draco. Te criaron, te amaron, te dieron todo lo que yo nunca tuve. Les debes la verdad sobre lo que pasó esta noche, sobre lo que hizo Ron. Y necesitan saber que estoy luchando con todo. Draco examinó su rostro por un largo momento, y Harry pudo ver la batalla interna que se desarrollaba detrás de sus ojos plateados. El deseo de quedarse y proteger, en guerra con el deber y el amor por los padres que habían moldeado su vida. Entonces prométeme algo, dijo Draco finalmente. Prométeme que no harás nada imprudente mientras no esté. Nada de confrontar a Dumbledore, nada de revelaciones dramáticas, nada de ponerte en peligro por estar enojado o herido. Harry se emocionó, pero casi sonrió. ¿Cuándo he hecho algo imprudente? Draco con una expresión muy seria. No bromees con esto. Puedo sentir tus emociones a través de nuestro vínculo, ¿recuerdas? Sé cuánto dolor sientes, lo enojada y perdida que te sientes. Prométeme que esperarás a que regrese antes de tomar decisiones importantes. Son solo un par de días. Solo mantén un perfil bajo y descansa. La petición era razonable, pero algo rebelde se agitaba en el pecho de Harry. Estaba cansado de que la gente decidiera por él, cansado de esperar permiso para vivir su propia vida. Pero la genuina preocupación en los ojos de Draco suavizó su resistencia. Prometo no hacer nada peligroso, dijo Harry con cautela. Pero no puedo prometer que no pensaré, ni planearé, ni intentaré averiguar qué sucederá después. No era la tranquilidad que Draco buscaba, pero parecía suficiente. Con evidente reticencia, recogió sus cosas y se preparó para partir hacia la mansión Malfoy. En el último momento, se giró, con una expresión vulnerable que Harry nunca antes había visto. Eres mi hermano, dijo Draco simplemente. Sea cual sea el nombre que elijas, sea cual sea la identidad que adoptes, eres mi hermano. Y te apoyaré en cualquier decisión que tomes. Tras la marcha de Draco, la sala de los menesteres se sentía insoportablemente vacía.
Harry intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ron contraído por la rabia y sentía la agonía de la maldición Crucio quemándole los nervios. Al amanecer, estaba exhausto y en carne viva, con las emociones desgarradas por horas de pensamientos agitados. Necesitaba hablar con Hermione. Pasara lo que pasara, fueran cuales fueran los errores que hubiera cometido, seguía siendo una de las pocas personas que conocía la verdad sobre su identidad. Y a pesar de las duras palabras de Draco, Harry no podía creer que hubiera elegido a Ron en lugar de a él. Estaba atrapada en una situación imposible, dividida entre dos personas que le importaban. Harry la encontró en la biblioteca, encorvada sobre una pila de libros, con ojeras. Ella levantó la vista cuando él se acercó, estudiando atentamente su rostro. Sabía que no estaba segura de si era Draco o él mismo. Debió haber visto algo en él, algo que le resultaba familiar, tal vez su forma de moverse, su peinado, una diferencia en sus ojos. Fuera lo que fuese, de alguna manera supo que era él. Y en ese momento su expresión cambió y él pudo ver la culpa y la preocupación claramente escritas en su rostro. Harry, suspiró, levantándose de la silla. ¿Estás bien? O sea, físicamente. La maldición Crucio. La interrumpió, aunque ambos sabían que era mentira. Las secuelas de lo imperdonable aún le calaban los huesos, un dolor sordo que desaparecería con el tiempo, pero no pronto. Aunque había descansado, los efectos de la maldición persistían. Tardaría mucho en recuperarse. Se quedaron en silencio durante varios minutos, con el peso de las palabras no pronunciadas flotando entre ellos. Finalmente, Hermione habló, su voz apenas por encima de un susurro. Lo siento mucho, Harry. Debería haberlo detenido antes. Debería haber visto lo mal que estaba, lo enojado que estaba. Te fallé. La disculpa debería haberlo tranquilizado, pero en cambio, solo resaltó la distancia que se había abierto entre ellos. Dudaste, dijo Harry en voz baja. Cuando lo viste levantar la varita, cuando lo oíste lanzarme una maldición imperdonable, dudaste. El rostro de Hermione se arrugó. Estaba en shock. No podía creer lo que veía. Ron nunca, pero lo hizo. La voz de Harry era firme y directa. Me miró, creyó que era Draco Malfoy y decidió que merecía ser torturado por atreverme a afirmar tener una conexión con Harry Potter. Usó una maldición, Hermione. Contra alguien que creyó que era un estudiante desarmado. Intentaba protegerme, dijo Hermione desesperada. Creía que estaba bajo un hechizo, que tú, ese Draco, me habías hecho algo. Intentaba salvarme de lo que él consideraba un terrible engaño. Harry se giró para mirarla de frente, y ella se estremeció ante la intensidad de sus ojos plateados. ¿Eso justifica que torture a otra persona? No, claro que no. Pero Harry, tienes que entender. Harry simplemente negó con la cabeza y un largo e incómodo silencio cayó entre ellos. Terminé. Creo que ya de ser Harry Potter. Las palabras salieron de la nada, sorprendiendo incluso al propio Harry. Hermione lo miró confundida, con la boca ligeramente abierta. ¿Qué quieres decir? Harry exhaló lentamente, mirando por los altos ventanales hacia el terreno donde los estudiantes comenzaban sus actividades del sábado por la mañana. Estudiantes normales con problemas normales, viviendo vidas normales sin maldiciones, profecías ni el peso constante de las expectativas ajenas. Estoy cansado de ser Harry Potter, dijo en voz baja. Cansado de la presión, del estrés. Es abrumador, Hermione. Cada día, cada decisión, cada relación, todo se filtra a través de esta identidad construida sobre mentiras y manipulación. El niño que sobrevivió, el elegido, el símbolo de esperanza para el mundo mágico. Nunca pedí. Hermione frunció el ceño al procesar sus palabras. Era lo suficientemente inteligente como para comprender lo que sentía, aunque no estuviera de acuerdo con su conclusión. Creo que estoy listo para ser Demetri Malfoy, continuó Harry, su voz cada vez más fuerte con cada palabra. Harry, ¿qué quieres decir con eso? La confusión se dibujó en el rostro de Hermione. No puedes simplemente cambiar quién eres. Harry se volvió hacia ella con expresión seria. Lo he estado pensando toda la noche, Hermione. ¿Y si hubiera una manera de sacar de su escondite a Demetri Malfoy, el hermano gemelo de Draco Malfoy? Podríamos inventar una historia. Decir que me enviaron lejos de casa de bebé, escondido en Durmstrang o en algún otro colegio para protegerme de Voldemort. Ahora, con la guerra en aumento, mis padres decidieron que era hora de reunir a la familia, de traerme a Hogwarts, donde podría estar protegido. Hermione lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Harry, no estás pensando con claridad. Eso es una locura. ¿De verdad? Harry se inclinó hacia adelante, entusiasmado con el tema. Piénsalo con lógica.
Los glamoures que ocultaban mi verdadera apariencia se han roto. Ahora soy idéntico a Draco, no hay forma de ocultarlo. Podríamos decir que Demetri se mantuvo callado en Durmstrang. No atraía mucha atención. Podríamos decir que usaba otro apellido por seguridad, o simplemente que usaba el apellido Malfoy, en cualquier caso. Draco ni siquiera tendría que mentir. Podría simplemente decir que su hermano fue a otra escuela. Fue una decisión familiar. ¿A quién le importa lo que piensen los demás? Pero Harry, solo la logística. Necesitaríamos documentación, sí. Transferir registros de Durmstrang, una historia que resista el escrutinio. Pero no es imposible, sobre todo con la influencia y los contactos de la familia Malfoy. Podrían organizar el papeleo y crear una historia convincente. No puedes abandonar tu identidad simplemente porque estás herida y enojada. No estoy abandonando nada, dijo Harry con firmeza. Estoy eligiendo algo. Por primera vez en mi vida, estoy eligiendo quién quiero ser en lugar de aceptar lo que otros han decidido por mí. ¿Y qué hay de tus amigos? ¿Y de Ron y de mí? ¿Y de...? Con una maldición imperdonable porque no podía aceptar que su mejor amigo pudiera estar relacionado con un Slytherin. Ron, quien estaba tan convencido de que yo nunca podría cambiar, crecer, formar nuevas relaciones, que estaba dispuesto a usar magia oscura con una estudiante desarmada. Harry, por favor. Sé que estás enojado, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero Ron intentaba protegerme. Pensó que estaba en peligro, que me estaban manipulando. Y eso también me enoja. Las palabras de Harry salieron más duras de lo que pretendía, y Hermione se estremeció. Me enoja que él tuviera tan estima por tu inteligencia, por tu juicio, que creyera que podía ser engañado tan fácilmente. Me enoja que su primer instinto fuera la violencia en lugar de la conversación. Y me enoja que lo estés defendiendo. Los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas, pero Harry no pudo consolarla. El dolor era demasiado reciente, la traición demasiado cruda. Quiero seguir siendo tu amigo, Hermione, dijo Harry con más dulzura. Pero estoy tan enfadado con Ron que no sé si alguna vez podré superar lo que hizo. Cada vez que lo mire, recordaré la sensación de esa maldición desgarrándome el cuerpo. Recordaré la mirada en sus ojos cuando decidió que merecía sufrir. Acosar, ¿sabes que en primer año, el sombrero seleccionador casi me mete en Slytherin? Harry cambió de tema bruscamente, con la voz sumida en una profunda reflexión. Me dijo que podría ser un genio allí, que Slytherin me ayudaría en mi camino hacia la grandeza. Pero le rogué que no me metiera allí, porque lo único que sabía de Slytherin era que era la casa de los magos oscuros y los mortífagos. Hermione asintió lentamente. Nos lo contaste a Ron y a mí después del segundo año, cuando todos creían que eras el heredero de Slytherin. Ahora todo tiene sentido, continuó Harry. El sombrero vio algo en mí que yo no podía ver. Vio a Demetri Malfoy, el gemelo de Slytherin que había estado escondido y reemplazado por un personaje de Gryffindor. Debería haber visto las señales. Siempre me han atraído el poder y la ambición, a pesar de intentar reprimir esos instintos. Esos rasgos no te hacen una persona diferente, argumentó Hermione. Forman parte de quién eres. Harry Potter, el chico que eligió ser bueno a pesar de tener la capacidad para la oscuridad. ¿Pero qué pasa si ya no quiero ser Harry Potter? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidad y pérdida. ¿Y si quiero ser Demetri Malfoy, que tiene una familia que lo quiere, padres que lucharían por protegerlo, un hermano que lo comprende? ¿Y si estoy listo para eso, aunque sea arriesgado? Hermione guardó silencio un largo rato, asimilando sus palabras. Cuando por fin habló, su voz era débil e insegura. ¿De verdad es eso lo que quieres? ¿Simplemente, empezar de nuevo? ¿Convertirte en otra persona por completo? Harry consideró la pregunta seriamente. Ni siquiera conozco a mis padres, admitió. Apenas estoy empezando a conocer a Draco. Pero sí, creo que estoy listo para el cambio. Estoy listo para una familia, aunque implique peligros. Incluso si Voldemort me quiere. Harry, ya sabe quién, a Lucius cuando se enteró de lo de los Dursley, Hermione. La rabia, la furia protectora, eso era amor de padre. Se enfrentó a Dumbledore, me defendió de las manipulaciones que moldearon mi vida. También me defenderá de Voldemort. Hermione parecía escéptica. Lucius Malfoy es un mortífago, Harry. No puedes confiar en, dijo Harry con firmeza, recordándole que ya no era el chico moreno de ojos verdes y gafas. En su lugar, había un joven alto de cabello rubio platino y brillantes ojos plateados. Esto es lo que soy. Ahora soy un... Todo ha cambiado.
Y sea lo que sea que haya hecho, sean cuales sean los errores que haya cometido, no sabía que yo sufrí. Ahora que lo sabe, moverá cielo y tierra para protegerme. Lo presiento, ¿y qué pasa con Harry Potter? Preguntó Hermione con voz casi susurrante. Si te conviertes en Demetri Malfoy, ¿qué le pasará a Harry Potter? El mundo mágico lo necesita. La guerra. Esa es la parte brillante, dijo Harry, con los ojos iluminados por el primer entusiasmo genuino que Hermione le había visto desde que reveló su identidad. Harry Potter necesita ser visto en público con gemelos Malfoy al mismo tiempo. Durante un evento importante, como el próximo banquete de Hogwarts o incluso en la próxima ceremonia de selección, si podemos organizarlo. Necesitaríamos que alguien usara la poción multijugos para convertirse en el Harry Potter que yo era, el tiempo justo para que la gente lo viera de pie junto a Draco y Demetri. La mente analítica de Hermione comenzó a analizar el plan de inmediato. Es increíblemente complicado y arriesgado. La transformación tendría que ser perfecta, y necesitaríamos a alguien que te conozca lo suficiente como para representar convincentemente a Harry Potter en público. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando se pasa el efecto de la poción multijugos? Ya lo averiguaríamos, dijo Harry con un gesto de la mano. Lo importante es establecer que Harry Potter y Demetri Malfoy son dos personas distintas. Después, podríamos usar la desaparición de Harry estratégicamente. ¿Qué quieres decir? Harry se recostó en su silla, con la mente llena de posibilidades. Aún no lo he pensado bien, pero ¿y si usáramos la desaparición de Harry Potter como arma contra Voldemort? Que crea que su mayor enemigo ha desaparecido, se ha escondido o ha sido capturado por sus seguidores. Mientras tanto, Demetri Malfoy continúa su educación en Hogwarts, protegido por el nombre y el estatus de su familia. Hermione lo miró como si hubiera perdido la cabeza por completo. Harry, esto es una locura. El plan no tiene ningún sentido. Estás hablando de abandonarlo todo, a tus amigos, tu identidad, tu vida entera, porque estás herido y enojado. Esto no es razonamiento. Esto es que te estás desviando del camino. Hermione. Escúchame de verdad. Ya no puedo seguir siendo Harry Potter. Es imposible. Y, además, Voldemort seguirá queriéndome. No tendré apoyo, ni familia que me respalde, ni nadie que entienda de verdad por lo que estoy pasando. Seré la misma arma aislada y manipulada que Dumbledore pasó 16 años creando. Oh. Hizo una pausa, sus ojos grises se encontraron directamente con los de ella. O puedo ser Demetri Malfoy. Voldemort no sabe que Demetri es en realidad Harry Potter. No tiene ni idea de que su mayor enemigo se ha estado escondiendo a plena vista como heredero Malfoy. No se dará cuenta de nada de esto, y cuando venga a por mí, porque tarde o temprano lo hará, estaré listo. Podemos luchar contra él como es debido esta vez, con el apoyo familiar, con aliados que no espera, con estrategias que no puede anticipar. Pero Harry, la profecía. Dijo Harry, con el cansancio impregnando su voz. Profecía o no, se acerca mi hora de luchar contra Voldemort. Siempre lo he sabido. Pero ahora puedo elegir cómo afrontar esa lucha. Puedo enfrentarla como Harry Potter, el chico aislado preparado para el sacrificio, o puedo luchar como Demetri Malfoy, con una familia a mi lado y el factor sorpresa de mi lado. Se inclinó hacia adelante, con la voz cada vez más apasionada. ¿No lo ves? Por primera vez en mi vida, tengo una oportunidad de luchar. Tengo gente que quiere protegerme no por lo que represento ni por lo que puedo hacer por ellos, sino porque me aman. Porque soy su hijo, su hermano. Eso lo cambia. Hermione guardó silencio un buen rato, mientras su mente brillante analizaba las implicaciones de lo que Harry proponía. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de preocupación. Creo que estás tomando esta decisión desde el dolor y la ira, no desde la razón. Lo que pasó con Ron fue terrible, y entiendo por qué estás dolida. Pero tirar por la borda toda tu identidad. Nada a la basura, interrumpió Harry. Estoy eligiendo algo mejor. Algo que me da poder y autonomía en lugar de convertirme en un simple peón en los juegos de otros. ¿Y si te equivocas? ¿Y si los Malfoy no pueden protegerte? ¿Y si Voldemort descubre el engaño? ¿Y si? Entonces afrontaré lo que venga, dijo Harry simplemente. Pero al menos lo afrontaré como yo mismo, en mis propios términos, con gente que se preocupa por mí luchando a mi lado. Hermione estudió su rostro un buen rato, viendo en él la determinación, la desesperada esperanza mezclada con dolor e ira. Finalmente, suspiró. Es un plan complicado. Peligroso. Hay muchas cosas que podrían salir mal. ¿Pero me ayudarás? Preguntó Harry, sin atreverse a albergar esperanzas. No me gusta, dijo Hermione lentamente. Creo que estás cometiendo un error.
Pero veo que no vas a dejar que te lo obligue. Y si estás decidida a seguir adelante, entonces sí. Te ayudaré. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de toda la confusión y el dolor, sigues siendo mi amiga. Ya seas Harry Potter, Demetri Malfoy o cualquier otra persona, sigues siendo la persona que me salvó la vida incontables veces, la que estuvo a mi lado cuando nadie más lo hizo. El alivio que inundó a Harry fue abrumador. Había tenido tanto miedo de que Hermione también lo abandonara, de que eligiera la versión de Ron sobre su necesidad de forjar un nuevo camino. Gracias, dijo en voz baja. Pero Harry, la voz de Hermione sonaba seria. Prométeme algo. Prométeme que lo pensarás bien antes de comprometerte con algo permanente. No se trata, Harry asintió lentamente. Lo sé. Pero esas consecuencias ya no son mi responsabilidad. No pedí ser un símbolo, no elegí cargar con las esperanzas y los miedos de otros. Si el mundo mágico no puede sobrevivir sin Harry Potter, entonces quizá no lo merezca. Las palabras fueron duras, pero Hermione podía oír los años de dolor y frustración que se escondían tras ellas. Extendió la mano y la tomó, apretándola suavemente. Decidas lo que decidas, dijo en voz baja, da igual el nombre que uses, da igual el camino que elijas, estaré ahí para ti. No como alguien que sigue al niño que sobrevivió, sino como alguien que se preocupa por ti tal como eres. Por primera vez desde el enfrentamiento con Ron, Harry sonrió. No era una sonrisa feliz, pero era genuina. Eso es todo lo que siempre he querido, dijo. Que se preocupen por mí por quien soy, no por lo que se supone que debo ser. Mientras estaban sentados juntos en la silenciosa biblioteca, rodeados de libros llenos de conocimiento y posibilidades, Harry sintió un cambio en su interior. El miedo y la incertidumbre seguían ahí, pero bajo ellos había algo nuevo. Esperanza. Por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión sobre su propia identidad, su propio futuro. Si seguía siendo Harry Potter o se convertía en Demetri Malfoy, si se quedaba en Gryffindor o se transfería a Slytherin, si luchaba contra Voldemort como el niño que sobrevivió o como algo completamente nuevo, sería su decisión. Por una vez, él podrá elegir. Capítulo 17. El camino a seguir. La sala de los menesteres se sentía diferente cuando Draco regresó de la mansión Malfoy. El espacio, que se había convertido en el santuario de Harry durante los últimos días, de repente parecía más pequeño con los gemelos ocupándolo. Harry levantó la vista del antiguo texto que fingía leer, cualquier cosa para distraerse de los pensamientos agitados sobre su futuro, y sintió alivio al ver el rostro familiar de su hermano al cruzar la puerta. En el mismo lugar donde te dejé, fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Draco mientras dejaba caer su bolso de viaje cerca de la puerta. Gracias por el cálido saludo, respondió Harry secamente, pero se sintió aliviado al ver a Draco de vuelta sano y salvo. ¿Qué tal te fue? ¿Con nuestros padres? Añadió rápidamente al ver a Harry tensarse. Con contenido de la historia. Mi madre, de hecho, hechizó un retrato cuando le conté sobre la maldición Crucio. Padre, bueno, digamos que Ron Weasley tiene mucha suerte de estar en Hogwarts y no en un lugar donde la familia Malfoy pueda encontrarlo. A pesar de todo, Harry sintió una oleada de calor en el pecho ante la idea de que Narcisa y Lucius lo protegieran. Era un concepto tan extraño. Padres que se enojarían por él, que querrían protegerlo. Continuó Draco, acomodándose en la silla frente a Harry. Mi madre estaba decepcionada de que no estuvieras conmigo cuando regresé. Ha estado planeando cómo redecorar la habitación de invitados, bueno, tu habitación, desde que le conté la verdad sobre quién eres en realidad. Harry tragó saliva con dificultad. La idea de tener su propia habitación en una casa familiar de verdad era emocionante y aterradora a la vez. Draco, he estado pensando, eso nunca es buena señal, interrumpió Draco con una sonrisa irónica, pero su expresión se tornó seria al ver la determinación en el rostro de Harry. ¿Qué pasa? Quiero volver después de las vacaciones de Navidad como Demetri Malfoy, dijo Harry a toda prisa, las palabras se le escaparon antes de que pudiera perder el valor. Estoy harto de esconderme, harto de vivir esta doble vida. Quiero ser yo mismo, mi verdadero yo, abiertamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Draco lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza, con sus ojos plateados abiertos de par en par, llenos de incredulidad. ¿Has perdido la cabeza por completo? Logró decir Draco al fin, alzando la voz. Harry, eso no solo es peligroso, es una. ¿Quieres volver a Hogwarts como un heredero Malfoy desconocido? ¿Tienes idea del caos que eso causaría? No es una locura, protestó Harry, inclinándose hacia adelante. Es lógico. Los glamoures se han roto. Ya no puedo ocultar mi aspecto. No podemos seguir ocultándolo.
No puedo seguir merodeando por el castillo eternamente. La gente se dará cuenta tarde o temprano. Pero esto, hablar abiertamente de ello, nos da control sobre la narrativa en lugar de esperar a que alguien más lo descubra. Draco se levantó bruscamente y empezó a pasearse por la habitación con movimientos bruscos y agitados. No, Harry. No, eres tú quien toma decisiones impulsivas porque estás herido y enojado. Eres tú quien intenta huir de tus problemas en lugar de afrontarlos. No huyó de nada, dijo Harry con vehemencia. Voy hacia algo. Hacia una familia, hacia gente que de verdad me quiere. ¿Y qué pasa con el resto del mundo mágico? Draco se giró para mirarlo. ¿Y qué pasa con todos los que cuentan con Harry Potter para derrotar a quien tú sabes? ¿Vas a abandonarlos simplemente porque Weasley fue un imbécil? La acusación dolió, pero Harry la esperaba. Esa gente nunca me preguntó qué quería. Simplemente asumieron que estaría dispuesto a sacrificarlo todo por ellos. Y me he sacrificado. Durante 16 años me he sacrificado. Estoy dispuesto a luchar contra Voldemort, pero estoy cansado de luchar solo. Lucharé contra Voldemort, pero solo cuando sea el momento adecuado. Es hora de que tome decisiones por mí mismo. Estoy cansado de dejar que todos los que me rodean tomen decisiones, incluso tú. Escúchate, dijo Draco, con la voz llena de desdén. Pareces un niño malhumorado haciendo un berrinche porque la vida no es justa. Adivina qué, Harry. La vida no es justa para ninguno de nosotros. Pero eso no significa que podamos simplemente abandonar nuestras responsabilidades. ¿Mis responsabilidades? Harry se puso de pie de golpe, con la ira ardiendo en su pecho. Tenía 11 años cuando decidieron que era responsable de derrotar al mago tenebroso más poderoso del siglo. Era un niño, Draco. Nunca pude elegir nada de esto. Y ahora tienes 16 años y sigues actuando como un niño, replicó Draco con brusquedad. Esto no es un juego donde puedes cambiar las reglas cuando no te gusta cómo van las cosas. Esto es la guerra, Harry. Morirá gente si desapareces. Si lo has olvidado, eres muriendo. Gritó Harry, mientras su magia crepitaba a su alrededor en respuesta a su torbellino emocional. La gente lleva años muriendo mientras yo interpreto el papel de la pequeña arma perfecta que Dumbledore creó. Al menos así, podría tener una oportunidad de ganar. Draco detuvo su paso. Algo en el tono de Harry lo hizo dudar. ¿Qué quieres decir? Harry respiró hondo, intentando calmarse lo suficiente como para explicarlo racionalmente. Piénsalo, Draco. Ahora mismo, Voldemort sabe exactamente qué esperar de Harry Potter. Conoce a mis amigos, mis debilidades, mis patrones. Lleva meses planeando en torno a Harry Potter. Pero Demetri Malfoy es una incógnita. Es alguien a quien no verá venir. Eso es, Draco se sentó pesadamente, su ira dio paso a una reflexión reticente. En realidad, ese razonamiento no es del todo descabellado. Gracias por ese rotundo respaldo, dijo Harry con sarcasmo. Pero sigue siendo una locura, continuó Draco, lanzándole una mirada penetrante. Los detalles de algo tan complicado serían una pesadilla. Documentación, antecedentes, convencer a toda la escuela de que un heredero Malfoy, hasta entonces desconocido, se transfirió a mitad de curso. Podríamos hacerlo funcionar. Tendrás que convencerlos, insistió Harry. Digamos que estuve en Durmstrang, manteniendo un perfil bajo para evitar ser el blanco de ataques por el apellido. Con la escalada de la guerra, nuestros padres decidieron que era más seguro tenerme en Hogwarts, donde estaría mejor protegido. Se van a quedar en shock. No, en incredulidad. Le recordó Draco. Déjalos, dijo Harry lenta y firmemente. Déjalos en shock, Draco. Eres un Malfoy, ¿no? Draco guardó silencio varios minutos, pensando claramente en las implicaciones. Cuando por fin habló, su voz fue cuidadosamente controlada. Aunque lográramos el engaño, y eso es un gran sí, ¿qué pasará cuando quien tú sabes descubra que su mayor enemigo acaba de convertirse en miembro de una de sus familias más leales? Vendrá por todos nosotros, Harry. Madre, padre, yo, todos estaremos en peligro por tu decisión. En medio de todos sus planes y maquinaciones, no había considerado del todo cómo su decisión podría poner en riesgo al resto de su nueva familia. Pero incluso con la culpa revolviéndole el estómago, se vio incapaz de echarse atrás. Ya están en peligro, dijo en voz baja. Tu padre es un mortífago, Draco. Voldemort no tiene precisamente un buen historial protegiendo a las familias de sus seguidores. Al menos así, cuando venga a por nosotros, estaremos preparados. ¿Y si pudiéramos jugar con él? Las cejas de Draco se levantaron. ¿Jugar con él?
¿Qué pasa si le hacemos creer que el gemelo que él quería ha vuelto para apoyarlo? Loco. Harry, ¿estás? Draco de repente dejó escapar un suspiro y se cubrió la frente con la mano. Necesitamos acercarnos a él sin que nos mate a ninguno. ¿Y si actuamos como si fuera a propósito? Podría funcionar. Nuestro padre sigue siendo mortífago, ¿verdad? Y Voldemort quería que te unieras a la causa cuando fueras mayor de edad, ¿verdad? Draco siguió negando con la cabeza. ¿Crees que, esa idea? Draco se negó a responder. ¿Y si le hacemos creer a Voldemort que todo esto fue a propósito? El momento, la espera, todo. Fue para esperar el momento perfecto para que la familia Malfoy demostrara lealtad. Lealtad fingida, claro, pero, dijo Harry, mientras la idea le daba vueltas. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, dándole sentido a todo. Quizás mi padre tenía miedo al principio de unirse a Voldemort. Solo lo hizo por necesidad cuando era más joven. Escondió a Demetri y estuvo mal, pero ahora lo saca porque quiere que sus hijos se unan a la causa del Señor Tenebroso. Esto es una locura, interrumpió Draco. Y cuando llegue el momento. Cuando ambos estemos allí, podremos luchar contra él. Usaremos nuestra magia gemela. Podemos derrotarlo, Draco. Ni siquiera sabemos si nuestra magia es lo suficientemente fuerte, dijo Draco con cautela. Hemos estado investigando y sé que lo han visto en los libros. La magia gemela es más poderosa que otra. Cuando se establece la conexión, potencia la magia que ambos usuarios ya poseen. He sentido la magia. Siento que soy más fuerte que antes, muchísimo más fuerte. Sé que es una locura. Sé que es una locura, pero siento que es lo correcto. Harry, comenzó Draco, pero parecía no saber qué decir. Todavía hay tiempo para resolver todo esto. Quizás podamos planearlo. Hacer que funcione. Solo tenemos que a Voldemort convencer. ¿Quieres unirte a la causa del Señor Oscuro para vencerlo? Snape lo ha estado haciendo durante años, no necesariamente para vencerlo, sino para espiarlo, ¿sabes? ¿Algo de eso? Preguntó Draco con cautela. Harry frunció el ceño. Por favor, Draco. Por supuesto que lo sé. Draco estudió su rostro un buen rato, como si sopesaran las palabras de Harry frente a sus propios miedos. Finalmente, suspiró profundamente. No vas a dejar pasar esto, ¿verdad? Estás totalmente decidido a seguir adelante con esta locura. Sí, dijo Harry simplemente. Entonces lo haremos como es debido, dijo Draco, con un tono autoritario que Harry empezaba a reconocer como propio de Malfoy. No haremos nada hasta después de Navidad, y solo con el permiso y el apoyo explícitos de mamá y papá. No se trata solo de ti, Harry. Si vamos a poner en riesgo el nombre y la reputación de la familia, deben participar en la decisión. Harry sintió una oleada de esperanza mezclada con inquietud. ¿Me apoyarás? Creo que estás cometiendo un error potencialmente catastrófico, dijo Draco sin rodeos. Pero eres mi hermano. Si estás decidido a hacer esto, te ayudaré a hacerlo bien. El alivio que inundó a Harry fue casi abrumador. Contar con el apoyo de Draco, incluso a regañadientes, hacía que lo imposible pareciera casi manejable. ¿Hay algo más? Continuó Draco, con un tono inflexible. Vendrás a casa conmigo por Navidad. Draco, no creo estar listo. ¿Crees que estás listo o no? Interrumpió Draco con firmeza. Mi madre quedó destrozada cuando volví a casa sin ti. Se pasó todo el fin de semana preguntándome cosas sobre ti. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué colores prefieres? Si necesitas ropa nueva. Ya les ha pedido a los elfos domésticos que preparen tu habitación, Harry. Necesita ver que eres real, que estás a salvo, que formas parte de esta familia. Harry abrió la boca para protestar, pero Draco levantó una mano para detenerlo. Y padre, ha cambiado desde que supo la verdad. Más tranquilo, más reflexivo. Creo que lleva años cargándose de culpa por tu infancia sin saber por qué. Él también necesita esto, Harry. Ambos lo necesitan. La seriedad en la voz de Draco le impidió a Harry negarse. A pesar de su miedo a encajar en una familia que apenas conocía, a pesar de su ansiedad por pasar las fiestas en una casa llena de artefactos oscuros e historia de mortífagos, se encontró asintiendo. Quiero que pases la Navidad conmigo en la mansión Malfoy, dijo Draco, con la voz más suave. No porque tengas que hacerlo, sino porque quiero que mi hermano esté allí. Porque, por primera vez en 16 años, nuestra familia estará completa. De acuerdo, dijo Harry en voz baja. Iré. Durante los días siguientes, mientras se preparaban para las vacaciones, Harry se vio obligado a caer en una rutina tan necesaria como agotadora.
Con el poco cabello que había logrado recoger de su antigua apariencia, preparó dosis cuidadosas de poción multijugos que le permitieron aparecer ocasionalmente como Harry Potter por el castillo las veces justas para que sus compañeros pudieran afirmar que estaba allí, que se estaba recuperando de su enfermedad. Fue durante una de estas transformaciones que se encontró con Ron en el pasillo exterior del gran comedor. El pelirrojo se detuvo en seco al ver a Harry. Su rostro pasó de confusión a alivio, y luego a algo que parecía casi pánico. Harry, la voz de Ron era apenas un susurro. Pero pensé, quiero decir, el otro día. Tranquilo, Ron, dijo Harry con voz cautelosamente neutral. Es poción multijugos. Transformación temporal para guardar las apariencias. La cara de Ron se sonrojó. Entonces eres un Malfoy. ¿De verdad? Sigo siendo la misma persona a la que torturaste con una maldición, respondió Harry con frialdad. Que sea Harry Potter o Demetri Malfoy no cambia el hecho de que decidiste que merecías sufrir. Harry, por favor, tienes que entender. No tengo por qué entender nada, lo interrumpió Harry. Pero sí, soy un Malfoy. El hermano gemelo idéntico de Draco, para ser exactos. Y antes de que preguntes, no estoy bajo ningún hechizo ni encantamiento. Estoy tomando mis propias decisiones. Ron parecía que iba a vomitar. Pero esto es solo temporal, ¿verdad? Solo estás averiguando cómo funciona todo. ¿Volverás a ser Harry Potter como es debido? Harry observó el rostro de su antiguo mejor amigo, viendo en él una esperanza desesperada, la necesidad de que todo volviera a la normalidad. Por un instante, casi sintió lástima por Ron. Esto es temporal, dijo Harry finalmente. Pero no como crees. No seguiré haciendo esto mucho más tiempo, solo lo suficiente para pasar las vacaciones. Después, se encogió de hombros. Después, las cosas van a cambiar. Se alejó antes de que Ron pudiera responder, dejando al otro chico parado en el pasillo con la boca abierta. Más tarde esa noche, después de que se le pasara el efecto de la poción multijugos, mientras se ponía una de las túnicas de Slytherin de Draco, Harry encontró a Hermione en la biblioteca, absorta en el grueso texto que tenía delante. No pretendía sorprenderla, pero era evidente que ella no esperaba su visita. Necesito que alguien use la poción multijugos para aparecer como Harry Potter cuando me revele como Demetri, le dijo, sobresaltándola. Hermione saltó levemente y miró rápidamente a su alrededor, frunció los labios, todavía sorprendida de ver a alguien que se parecía tanto a Draco Malfoy parado frente a ella. Lo siento, se disculpó Harry al notar el rápido susto. Tienes que recordar que ya no te ves como antes, susurró en voz alta. Todavía tengo que acostumbrarme a que no soy un Slytherin, le recordó Harry, pero notó que ella estaba mirando la insignia en su túnica. Ella suspiró y Harry continuó. Necesito que alguien use multijugos para ser yo, para que él, también conocido como Harry Potter, pueda ser visto con los dos gemelos Malfoy para que la gente vea que somos personas diferentes. Hermione dejó la pluma y su tarea de runas antiguas con expresión preocupada. Harry, este plan no me gusta nada. Es complicado, peligroso y hay demasiadas maneras de que salga mal. ¿Pero lo harás? Preguntó Harry esperanzado. ¿Yo? Preguntó ella. Tiene que ser alguien en quien pueda confiar y por ahora hay una lista corta de personas disponibles, admitió Harry. Guardó silencio un buen rato, claramente luchando con su conciencia. Finalmente, suspiró. No me gusta la idea, pero lo investigaré por ti, Harry. Tienes razón en que necesitamos a alguien que te conozca lo suficiente como para representar convincentemente a Harry Potter en público. Pero quiero que conste que creo que es una pésima idea. Gracias, dijo Harry con sinceridad. Eres la persona más indicada para esto, Hermione. Sé que es mucho pedir. Lo es, asintió. Pero eso es lo que hacen los amigos, incluso cuando creen que sus amigos están cometiendo errores catastróficos. La conversación con el profesor Snape fue significativamente menos agradable. Harry y Draco habían solicitado una reunión con su antiguo profesor de pociones para hablar sobre las periódicas apariciones de Harry en el castillo y sus planes para la revelación posterior a las fiestas, así como sobre su dramático plan para engañar a Voldemort y hacerle creer que los Malfoy seguían de su lado. Snape escuchó la explicación de los gemelos con una expresión cada vez más sombría. A ver si lo entiendo bien, dijo Snape al terminar, con la voz destilando desdén. Potter desea abandonar la identidad de la que depende todo el mundo mágico para derrotar al Señor Tenebroso, asumir la identidad de un heredero Malfoy hasta ahora desconocido y, de alguna manera, convencer al colegio de que esto suena irrazonable, admitió Harry, y luego añadió. Y olvidaste la parte en la que los gemelos Malfoy van a derrotar a Voldemort. Snape le dirigió una expresión rocosa y frunció el ceño profundamente.
Irrazonable, espetó Snape. No es solo irrazonable, Potter. Es la muestra más espectacular de arrogancia y estupidez que he presenciado, y llevo, profesor, empezó Draco diplomáticamente, pero Harry lo interrumpió. Haré esto, le guste o no, dijo Harry con firmeza, sosteniendo la mirada oscura de Snape sin pestañear. Profesor, no le pido permiso. Le pido discreción mientras me preparo. Los labios de Snape se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Y si me niego a conceder esa discreción? Entonces les explicarás a Lucius y Narcisa Malfoy por qué pusiste en peligro la seguridad y la salud mental de su hijo al obligarlo a seguir viviendo una mentira que lo está destruyendo, respondió Harry con frialdad. Y puedes explicarle a Dumbledore por qué no permites que el niño que sobrevivió derrote a Voldemort para siempre. La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Harry se dio cuenta de que, quizá por primera vez, sonaba más como un Malfoy de lo que jamás habría querido admitir. La expresión de Snape se ensombreció aún más, pero Harry pudo ver el momento en que el profesor se dio cuenta de que estaba acorralado. Dijo Snape finalmente. No solo por tu propia seguridad, sino por la de todos los que te rodean. Lo sé, respondió Harry simplemente. ¿Esta locura? Draco suspiró profundamente. Creo que es peligroso y potencialmente desastroso. Pero es mi hermano, y ahora sé que no se dejará convencer. Así que sí, lo apoyo. Del planeta, murmuró Snape, pero había algo casi cariñoso en su tono. Muy bien. Me aseguraré de que tus apariciones periódicas como Potter no atraigan la atención indeseada de los demás profesores. Pero recuerda lo que te digo. Cuando esto inevitablemente salga mal, no vengas a llorar. Gracias, profesor, dijo Harry sinceramente. No me des las gracias todavía, respondió Snape con gravedad. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. A medida que pasaban los días y se acercaban las vacaciones de Navidad, Harry se sentía cada vez más nervioso ante la perspectiva de pasar las fiestas en la mansión Malfoy. Nunca había tenido una verdadera Navidad en familia, nunca había experimentado lo que era ser querido y bienvenido durante las fiestas en lugar de simplemente tolerado. La noche anterior a su partida, Harry permaneció despierto en la sala de los menesteres, mirando al techo e intentando calmar sus pensamientos desbocados. Mañana, entraría en un mundo que solo había visto desde fuera. Un mundo de riqueza, privilegios y conexiones familiares que durante años había considerado territorio enemigo. Pero más que eso, mañana comenzaría el proceso de convertirse en Demetri Malfoy de verdad. No solo en apariencia, sino en realidad. Aprendería lo que significaba ser hijo de Lucius y Narcisa, hermano de Draco, heredero de una familia con siglos de historia y tradición. Fue aterrador. Fue emocionante. Fue el comienzo de algo completamente nuevo. ¿Estás listo para esto? Preguntó Draco esa noche. Harry se giró para mirar a su hermano, idéntico en todo, excepto por la confianza que le proporcionaba toda una vida de saber exactamente quién era y a dónde pertenecía. No, respondió Harry con sinceridad. Pero lo haré de todos modos. Eso es muy Gryffindor de tu parte, dijo Draco con una leve sonrisa. O muy Slytherin, replicó Harry. Lo suficientemente ambicioso como para alcanzar lo que quiero, lo suficientemente astuto como para planear cómo conseguirlo. Quizás sean ambos, sugirió Draco. Quizás eso es lo que los hace únicos. Cuando Harry finalmente se quedó dormido, su último pensamiento coherente fue que tal vez, por primera vez en su vida, ser único podría ser algo bueno. Mañana empezaría a aprender lo que significaba ser un Malfoy. Mañana empezaría a sentar las bases de la vida de Demetri. Mañana todo cambiaría.